Hola fans del Tokusatsu, ¿cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez y estamos en un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy, gracias a la sugerencia de nuestro amable público, he decidido realizar un video educativo y didáctico en relación a un tema muy importante en las discusiones del Tokusatsu. La gran mayoría de los fanáticos sabe que el Tokusatsu está dividido en dos eras, la era Showa y la era Heisei. Sin embargo, a fin de aclarar las innumerables discusiones que se han dado acerca de qué es la era Heisei, qué es la era Showa y si existe o no la era Neo Heisei, he decidido tomarme este espacio para hacer un video en el cual no solamente vamos a hablar del Tokusatsu, sino que además de eso vamos a adentrarnos en la cultura japonesa. Les prometo que este video va a ser tan didáctico como entretenido y sin más que decirles, vamos a iniciar con nuestro video, las eras históricas de Japón. ¡Salud! ¡Ay, jue madres! Esta pendejada sí ha estado fermentada. Con el fin de poder adentrarnos mejor en este tema, vamos a requerir la ayuda de nuestro siempre confiable Power Libro. Y vamos a iniciar este video con la pregunta: ¿qué son las eras de Japón? Y bueno, para empezar, las eras de Japón son la manera japonesa tradicional de dividir el tiempo en unidades comúnmente entendidas. Las eras de Japón son una característica importante de la historia japonesa y una demostración de su cultura. El calendario japonés identifica un año por la combinación del nombre japonés de la era, el Nengyo, literalmente nombre del año, y el número del año de la letra. Por ejemplo, el año 2006 es Heisei 18, mientras que el año 2007 es Heisei 19. Como otros sistemas similares en Asia del Este, el sistema de eras fue derivado originalmente de la práctica imperial china, aunque es independiente de los calendarios chino y coreano. A diferencia de otros sistemas similares, el nombre japonés de la era sigue siendo utilizado. Las oficinas gubernamentales de Japón requieren generalmente el nombre de la era y el año para los papeles oficiales. El nombre de la era se expresa a veces con la primera letra del nombre romanizado. Por ejemplo, S55 significa Showa 55. Con 64 años, la era Showa es la más larga que se ha registrado en la historia de Japón. A todo esto, ustedes se estarán preguntando qué tienen que ver el calendario japonés con el Tokusatsu. Lo importante de esto es la cultura que influenció a su vez a los artistas para crear los géneros televisivos. Entonces, vamos a irnos un poco antes del aparecimiento del Tokusatsu para que ustedes puedan ver cómo era Japón antes de que aparecieran nuestros héroes de colores. Vamos a comenzar con la era Taisho. La era Taisho, también conocida como la era de la gran rectitud o periodo Taisho, es una división de la historia de Japón que comprende del 30 de julio de 1912 al 25 de diciembre de 1926, coincidiendo con el reinado del emperador Taisho. En la imagen que les estoy mostrando podemos ver al emperador Taisho, de quien se deriva el nombre de esta era. ¿Cuáles son las características más importantes de la era Taisho? Bueno, pues en este punto debemos aclararles que la salud del nuevo emperador era bastante frágil, lo que provocó un cambio de poder político en Japón. El viejo grupo oligárquico fue desplazado hacia la Dieta de Japón y los partidos democráticos. Debido a ello, se desarrollaron movimientos liberales debido a los conflictos laborales y a la desigualdad social que reinaba en esa época, lo que da pie a la formación de barrios marginales, sindicatos tanto de obreros como campesinos y la creación de fuerzas antidisturbios para frenar actividades de estos movimientos. Por consiguiente, la era es considerada como un periodo de movimiento liberal conocido comúnmente en Japón como la democracia Taisho, usualmente diferenciada de la caótica era Meiji que la precedió y del consiguiente militarismo de la era Showa. El periodo Taisho
Es la época histórica más corta de Japón, con apenas 14 años de duración. El primer año de Taisho coincide con otras fechas destacadas como el nacimiento de la República de China, de 1912 a 1949, y el nacimiento de Kim Il-sung, en Corea. Durante esta época también tuvo lugar la Primera Guerra Mundial. Esto fue el Japón antes de que apareciera el tokusatsu durante el gobierno del emperador Taisho. Después de su muerte, el gobierno fue heredado por el siguiente emperador, o el Hijo del Sol como lo dicen en Japón, el emperador Showa. Y en esta época es cuando empieza la historia del tokusatsu. La era Showa, también conocida como la Era de Paz Ilustrada, es el periodo histórico más largo de toda la historia de Japón. Corresponde al reinado del emperador Showa, cuyo nombre es Hirohito, a quien podemos ver en la imagen que les estoy mostrando, y que abarca desde el 25 de diciembre de 1926 hasta el 7 de enero del año 1989. En el mensaje de su coronación, que fue leído al pueblo y al ejército, el recientemente coronado emperador hizo referencia a este nombre de la era japonesa o Nengyo. He visitado los campos de batalla de la Gran Guerra en Francia. En presencia de tal devastación, entiendo la bendición de la paz y la necesidad de la concordancia entre las naciones. La era Showa, como ya les había manifestado, fue el reinado más largo de todos los emperadores japoneses. Durante esta era, Japón descendió al caos político con el colapso momentáneo del capitalismo y la amenaza creciente del comunismo dio paso al ultranacionalismo. Después de eso, estalló la Segunda Guerra Mundial, de la cual Japón salió perdedor, como ustedes recordarán, debido a los ataques nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Es en esta época de gran turbulencia donde se necesitaban héroes que ayuden a levantar el ánimo del pueblo japonés. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Japón decidió levantarse en todos los aspectos: económico, cultural, político, social y obviamente en el entretenimiento. Dentro de esta era, hace ya casi más de 50 años, aparecieron las primeras manifestaciones del tokusatsu, como es el legendario Godzilla. Después de eso empezaron las series televisivas como Gekko Kamen y los primeros Henshin Heroes, que fueron Kamen Rider y después obviamente el Super Sentai. También vinieron las series de Ultraman. Todo esto como un periodo en el cual Japón se estaba recuperando de los impactos nucleares y de haber sido intervenido por una potencia extranjera como lo fue Estados Unidos. A todo esto, los héroes del tokusatsu jugaron un papel muy importante dentro del entretenimiento japonés, al punto que en la actualidad las figuras como el primer Ultraman, Kamen Rider Ichigo, son figuras muy destacadas dentro del ámbito japonés. La derrota de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo un cambio trascendental. Por primera y única vez en su historia, Japón fue ocupada por una potencia extranjera durante 7 años. Después de eso, las décadas de 1970 y 1970, cuando ya nació el tokusatsu, significaron un milagro económico similar al de Alemania Occidental. Así Japón se convirtió en la segunda economía más grande del mundo y pareció por un momento que superaría a los Estados Unidos como la superpotencia económica. Ahora, en esta época es cuando surge el concepto del tokusatsu, de los héroes de transformación, y las diferencias más claras se las pueden ver en series como Kamen Rider y Ultraman, donde el hecho de que ambas series estuvieron fuera del aire durante un periodo de tiempo dio origen a que se pudiera diferenciar los factores de la era Showa y los de la era consiguiente, la era Heisei. Sin embargo, dentro de la era Showa podemos destacar la gran influencia militar que tenían todas las series del tokusatsu. Ustedes recordarán que durante las primeras temporadas del tokusatsu, los héroes, tanto de Super Sentai como de Kamen Rider, incluso de Ultraman, estaban ligados con el ejército, debido a la gran presencia militar que Japón imponía en ese entonces. Con el fallecimiento del emperador Hirohito, se dio por terminada la era Showa. Para este punto,
Japón ya se había recuperado de la derrota de la Segunda Guerra Mundial y se había convertido en una superpotencia mundial. Por lo que en el año de 1989, el hijo del emperador Hirohito, el emperador Akihito y actual emperador de Japón, dio inicio a lo que conocemos como la era Heisei, que viene desde el año 1989 hasta la actualidad. El nombre fue introducido por Akihito, el actual emperador de Japón, cuya imagen podemos ver aquí a mi derecha, tras la muerte de su padre Hirohito, el emperador Showa. Así, 1989 es el primer año de la era Heisei y el año 2017 es el 29º año de la era Heisei. Para este entonces, la cultura ya ha evolucionado, haciendo que Japón se convierta en un país altamente tecnificado, con un desarrollo nunca antes visto en la historia, y eso también influenció a nuestros héroes. Como ustedes pueden ver en las imágenes que les estamos mostrando, los trajes ya no son tan simples. Las armas ya son mucho más detalladas. Los trajes en forma de armadura han sustituido a las licras en Kamen Rider y también se ha elevado el nivel de producción para las series de Tokusatsu. Así pues, la era Heisei en Kamen Rider empieza desde Kamen Rider Kuga y está hasta la actualidad. En Ultraman, la era Heisei comienza desde Ultraman Tiga y se mantiene hasta la actualidad. En el caso de Super Sentai, en 1989 apareció la serie Turbo Ranger. Desde ahí comienza la era Heisei en el Super Sentai. Sin embargo, como el Super Sentai no había salido del aire en ningún momento desde los años 80 hasta la actualidad, los cambios entre las eras no se notan mucho, se notan más en Kamen Rider. Adaptándose al mundo moderno, Japón no se aleja de sus raíces y esa ha sido la forma en la cual los japoneses han mantenido intacta su esencia y avanzado a grandes pasos en este mundo moderno, siempre recordando sus tradiciones ancestrales. Eso es lo que conocemos como la era Heisei. En el caso de Kamen Rider, mucha gente manifiesta que a partir de Kamen Rider Decade se abrió un nuevo periodo, la era Neo Heisei. Sin embargo, debo decirles que estas afirmaciones son erróneas, ya que las eras no se dividen por las series de televisión, sino por los emperadores. Entiendo que se hicieron varios cambios después de Kamen Rider Decade en lo que fue la serie de Kamen Rider, pero hasta el momento no existe tal cosa como la era Neo Heisei. En contraste, la actual era Heisei está a punto de terminar debido a que el actual emperador japonés está a punto de abdicar al trono debido a problemas de salud. Muchas gracias por acompañarnos, espero que les haya gustado mucho este video y por favor síganos sugiriendo temas. Les encargo que nos pongan un like si les gustó este video, aquí en la parte de abajo está el botón para suscribirse y les recomiendo que sigan al pendiente del canal de Tokusatsu Ecuador, ya que en el futuro vamos a tener más sorpresas y más novedades, sobre todo en lo que se refiere a los reviews. Por ejemplo, vamos a tener el review de la nueva figura de Rita Repulsa de la película de Power Rangers 2017, así como también vamos a hacer un review y una serie de videos especiales dedicada al crossover entre los Power Rangers y la Liga de la Justicia. Con esto, no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo una amor fenomenal semana a todos. Que el poder los proteja y nos vemos en un próximo video aquí en el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. Hasta la próxima.